Es así que vamos a empezar con la parte teórica, recordando cómo vamos a trabajar con la bondad de ajuste. Y nos dice que la prueba de bondad de ajuste de chi cuadrado es el test de bondad de ajuste más utilizado, porque eso significa que hay otros tests. En general, un test de bondad de ajuste se utiliza para discriminar si una colección de datos o muestras se ajusta a una distribución teórica o determinada población. Esto lo que nos quiere decir es que cuando tenemos un conjunto de datos que provienen de una población que por lo regular es una muestra, ese conjunto de datos, esa muestra, queremos saber si se ajusta a una distribución determinada. Esta distribución podría ser discreta o continua. Cuando hablamos de discreta o continua, estamos hablando de variables aleatorias discretas o variables aleatorias continuas, que es algo que se vio en estadística 1. Una variable aleatoria discreta es aquella que toma valores enteros, que entre dos valores enteros posibles consecutivos no existen valores intermedios. Y las continuas son aquellas que pueden agarrar cualquier valor real en un rango de valores. En otras palabras, nos dice si la muestra disponible representa o se ajusta razonablemente a los datos que uno esperaría encontrar en la población. Dicho de otra manera, pues sabemos de que si una muestra se ajusta a una determinada población, queremos estar seguros esa- ese ajuste a una determinada población es real y podría ser, por ejemplo, a una distribución de Poisson o puede ser a una distribución binomial, ambas son discretas, o también podría ser a una distribución normal o exponencial, ambas en este caso son continuas. Hay otras distribuciones, otras variables aleatorias discretas y continuas, pero la idea es comprender que a partir de un ajuste de chi cuadrado vamos a ver si esa muestra se puede acoplar a una distribución determinada. Esta prueba lo que hace es darnos la seguridad si se ajusta o no y eh, ese ajuste pues se le llama bondad de ajuste o prueba de bondad de ajuste para el caso de chi cuadrado, porque hay otras. Entonces el test de bondad de ajuste chi cuadrado puede ser utilizado para trabajar con distribuciones discretas como decíamos Poisson o la binomial, o también como con variables aleatorias continuas o distribuciones continuas como la normal y la exponencial. Entonces nos menciona también que hay otras pruebas como la de ajuste, bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov y la de Anderson-Darling. Estas más que todo son distribuciones continuas las que trabaja y nosotros podemos con la chi cuadrado trabajar ambos tipos de distribuciones, las discretas y las continuas. Para la aplicación de la bondad de ajuste se requiere, en primer lugar, que los datos estén ordenados. Cuando nosotros recolectamos datos, pues los recolectamos de manera aleatoria y por tanto no están ordenadas ni mucho menos clasificadas en rangos o en clases. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que tenemos los datos, no necesariamente ordenados, pues llevarlos, organizarlos y clasificarlos en clases. Esas clases van a surgir de manera natural dependiendo del tipo de variable que estemos estudiando. Cuando lo clasificamos en una tabla, a esa tabla le llamamos tabla de distribución de frecuencia. A partir de esa tabla podemos graficar un histograma si es una variable continua o podríamos hacer una gráfica de barras. En el caso del ejemplo que vemos en el esquema que aparece aquí, que es un ejemplo genérico, tenemos un histograma
al cual se le han acoplado dos distribuciones o dos funciones que están ajustándose a la distribución de los datos. La distribución roja o la curva roja es la función logística y podemos ver que toman una forma o llevan los datos a ajustarlos a una normal, porque la función es un poco más simétrica que la verde. La verde es una función de Weibull que, como podemos ver, se acopla más al orden o al esquema del histograma. Por eso vemos un poco de asimetría. Sin embargo, ambas distribuciones pueden ser útiles dependiendo de los fines que queramos para el análisis que se quiera hacer con ellos. En este caso, en nuestra asignatura no estamos estudiando estas dos funciones, pero es bueno conocer porque eso nos permite ampliar nuestro conocimiento de que hay otras funciones. De esta manera al menos somos conscientes y en su momento podemos tener certeza de que lo que hemos visto nada más solo es una parte y podemos investigar más si nosotros tenemos interés en el tema y queremos ampliar nuestro conocimiento al respecto. Ah, es bueno saber que aquí solo nos vamos a quedar con la chi cuadrado por la cuestión del programa y porque no nos da más el tiempo. Ok, como ya mencionamos, pues se vuelve difícil a veces manipular todos los datos y hacer los cálculos de manera manual. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar el GeoGebra como opcional, pero en este ejemplo lo vamos a hacer en Excel. Entonces eso tenemos que saber lo que desde el principio hemos venido mencionando software que nos ha podido ayudar o auxiliar en los test que hemos trabajado. LR también nos puede ayudar en esto, pero sería bueno también si hay algún interesado, pues que investigue cuál es el código para hacer este test que vamos a hacer acá. No lo vamos a ver en esta ocasión, pero queda ahí de manera a disposición de que quien quiera investigar. Una desventaja potencial del test de chi cuadrado es, como nos lo dice acá, que la muestra debe de ser suficientemente grande. Pero esa desventaja nada más se presenta en el momento de recolectar los datos. Eso hay que aclararlo. Porque el software que utilicemos puede agarrar miles de datos. Entonces no es tanto por el software, sino por la recolecta de la información. Cuando nosotros tenemos que recolectar una muestra grande, pues eso influye o implica gastar recursos o tener un alto presupuesto. Entre más grande sea la muestra, más presupuesto se necesita. Muy bien. Cabe destacar que existe otros test chi cuadrados llamados test de... Cabe destacar que existe otro test chi cuadrado que es para prueba de independencia. Entonces es bueno hacer la comparativa, la diferencia de ambas situaciones o de ambos casos. En el primero es el que hemos hablado y del que vamos a trabajar en este ejemplo, que es la bondad de ajuste, que se trata de verificar si una variable o un conjunto de datos, la variable que estemos midiendo de ese conjunto de datos proveniente de una variable categórica, se acercan a una distribución. Esta distribución puede ser discreta o continua. Por el otro lado, un test de chi cuadrado para verificar la independencia se trata de comparar dos variables en sí para ver si una variable influye en la otra o si son dependientes o independientes. Entonces esos dos tipos de test podemos hacer el, la bondad de ajuste con la prueba de chi cuadrado, la bondad de ajuste y la prueba de independencia. Básicamente el test de bondad de ajuste
chi cuadrado se basa en qué tan buen ajuste se alcanza entre la frecuencia de ocurrencia de las observaciones en una muestra observada y las frecuencias esperadas que se obtienen a partir de la distribución hipotética. Eso lo que nos dice es que a partir de los datos nosotros tenemos una muestra y esa muestra van a ser, o esos datos que hemos recolectado en la muestra van a ser las frecuencias observadas cuando ya tenemos organizados los datos. Pero por el otro lado, tenemos las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas son un valor teórico que podemos calcular sin haber levantado la información y las podemos calcular en cualquier momento. Pero la comparación se va a hacer entre ambas para verificar la independencia. Pero en este caso, si existe o no eh, el acercamiento a una distribución teórica como la normal o la de Poisson o cualquier otra. La expresión matemática, la fórmula o la ecuación de bondad de ajuste ya la conocemos. Es la misma en todos los casos, pero también depende de cómo se plantee el problema para saber qué tipo de test vamos a hacer, si va a ser bondad de ajuste o independencia. Ya sabemos entonces diferenciar entre frecuencias observadas y entre frecuencias esperadas. Y la fórmula principalmente va a comparar las diferencias de estas frecuencias al cuadrado, dividiéndolas a su vez entre los valores esperados. Cuando ya tenemos todos los cálculos, se suman todas las diferencias o todos los cálculos que se han realizado. A partir de este ya tenemos la prueba o el valor de chi cuadrado con el que vamos a hacer el análisis. Vamos a tener que calcular el valor teórico de chi cuadrado a partir de la tabla. Pero ya vamos a ver entonces cómo lo vamos a hacer. Un paso muy importante es paso previo a hacer antes de realizar el análisis de bondad de ajuste es plantear las hipótesis que vamos a someter a estudio. Siempre vamos a tener un conjunto de hipótesis que van a ser constituidas por la hipótesis nula y por la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la hipótesis con la que vamos a trabajar. Si nosotros encontramos evidencia estadística con el test de chi cuadrado de que la prueba se tiene que rechazar, la hipótesis debe ser rechazada, entonces estaríamos diciendo que vamos a aceptar la hipótesis alterna. O por el contrario, si no podemos rechazarla, podríamos pensar que se va a aceptar, pero esa es una cuestión que debemos de dejar claro. Cuando una hipótesis nula no se puede rechazar porque no hay prueba o evidencia estadística suficiente, entonces no necesariamente significa que debamos de aceptarla. Una cosa es rechazarla y otra es aceptarla. Entonces lo correcto es decir que cuando no hay prueba estadística para rechazarla, simplemente vamos a decir que la vamos a no la vamos a rechazar cuando no hay prueba suficiente para rechazarla, no la rechazamos, pero no significa que la estemos aceptando, porque podríamos nosotros siempre tener sospecha de que sí, que los datos sí se ajustan a una distribución determinada. Sin embargo, tendríamos que recolectar más datos para poder verificar si sí o si no se cumplen. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, en este caso hemos planteado la hipótesis nula donde tenemos que nos dice que los datos se ajustan a una distribución dada. Podría ser una distribución de Poisson, binomial, normal, exponencial u otra.
y la hipótesis alterna siempre va a ser la negación de la anterior. Entonces solo vamos a decir que los datos no se ajustan a una distribución determinada, que va a ser contraria a la anterior. Entonces, cuando decimos distribución dada, nos estamos hablando de una distribución teórica específica como las que ya mencionamos. Por ejemplo, consideremos en este caso que tenemos una distribución de frecuencias de la variable duraciones de baterías. En la primera columna nos organiza los límites de clases y en la segunda nos da las frecuencias observadas de la muestra que hayamos recolectado. El primer intervalo de 1.45 a 1.95 nos está diciendo que hay dos valores de la muestra que caen en ese rango. El valor del límite, el intervalo de 2.95 a 3.45 nos está diciendo que hay 15 frecuencias observadas, o sea que en la muestra hay 15 datos que caen en ese intervalo y así para el resto. Entonces, con esta tabla ya podríamos nosotros poder hacer un test de chi cuadrado, pero lo que queremos ver aquí es cómo plantear los datos, organizarlos para hacer nuestro punto de arranque. En ese ejemplo podríamos plantear la hipótesis que los datos se ajustan a una distribución normal porque observamos o recordemos, veamos la tabla que tenemos valores continuos y por tanto podría ser una distribución normal, una distribución continua. La distribución normal es continua, con media 3.5 y desviación estándar de 0.7, donde dicha hipótesis será evaluada para el nivel de significancia que nosotros hemos denotado por alfa, definido por el evaluador, que somos nosotros o ustedes, en este caso, que nos podemos poner como investigadores, y esos valores rondan alrededor de 10% o menos, pero el 10% es demasiado, casi no se utiliza. Los valores más utilizados son 1%, 3% y 5%, y de estos el más utilizado es el 5%. A estos valores les llamamos nivel de significancia. El complemento para 100 es, si tomamos por ejemplo el 5%, el complemento a 100 sería 95%. El 95% sería nivel de confianza. Nivel de confianza, nivel de significancia, ambos son complementarios. Hay otro tipo de error que es el error muestral, pero de esos, bueno, en estadística hay varios tipos de errores que no entran en este momento. En su momento se van a ir considerando. Aparte del alfa tenemos el p-valor. El p-valor es con el que vamos a hacer el contraste de hipótesis. Este dice dependerá de los grados de libertad. Cuando tenemos una muestra, eh, podrían ser más de 100 datos, pero cuando los organizamos quedan organizados en clases. Esas clases van a ser el número de grados de libertad menos 1. Ese número de clases menos 1, perdón, son los grados de libertad que vamos a utilizar. Y lo vamos a utilizar con el nivel de significancia que nos hemos establecido. Ese valor es arbitrario. El 1%, el 3% o el 5% son valores arbitrarios que nosotros definimos de manera con antelación antes de iniciar el estudio. Si el p-valor es menor al nivel de significancia, puede rechazarse la hipótesis nula. Si es menor, si es mayor, entonces no se puede rechazar. Pero decimos que no se rechaza, pero no que se acepta, como ya explicamos antes. Con esta introducción teórica, vamos a hacer un ejemplo aplicando la bondad de ajuste para chi cuadrado. Un total de 256 artistas visuales fueron encuestados de modo de identificar su signo del zodíaco. Aquí ya nos da el total de la muestra que se fue recolectada, 256.
y tenemos los resultados que posteriormente debemos de organizar. Allí están con su frecuencia, no están, digamos, todos los 29 enlistados, porque solo se ha puesto el Aries, por ejemplo, y entre paréntesis, cuántas personas pertenecen o son de este signo. De esa manera se van a organizar en la tabla. Y se desea probar la hipótesis de que los signos del zodíaco están distribuidos uniformemente entre los artistas visuales. Uniformemente, cuando eso nos está haciendo referencia a una distribución continua, que es la distribución uniforme. Eso es lo que vamos a probar. Ok, entonces para organizar el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es preparar la tabla. Esta tabla ya debe de ser familiar porque ya hemos trabajado con ella anteriormente. Los cálculos son los mismos que vamos a hacer, pero vamos a recordarlo. En la primera columna ponemos las categorías, o sea, todos los resultados posibles que vamos a encontrar en la muestra. ¿Por qué digo esto? Porque en la recolección, en este caso, aparecen todos los signos, los 12 signos que existen, no hay más. Sin embargo, podría haber una muestra en el que algún signo no aparezca. Por ejemplo, digamos que Géminis no salió ninguno. Entonces, ese no tendría una frecuencia cero. Eso es lo que tendríamos que hacer en dado caso, o se excluye de la tabla. Pero aquí tendríamos que poner todos los valores de la variable que estemos estudiando. Y aquí cuántas veces aparece ese valor. Es decir, para ser más seguro de lo que estamos haciendo, cuando yo voy a recolectar la variable, en este caso que es el signo del zodíaco, es lo que le voy a preguntar a los artistas visuales. Me acerco a ellos y les digo, ¿cuál es su signo del zodíaco? Entre otras miles de preguntas que le quiera yo hacer. Y ellos me van a responder, yo soy de Géminis, yo soy Tauro, soy Aries. Esas son las respuestas, son valores categóricos. Pero cuando ya tengo todos los resultados, vengo yo y voy a sumar cuántas veces me salieron respuestas que fueron Aries, cuántas Tauro, cuántas Géminis, etcétera. Entonces de ahí salen los valores observados. En la categoría solo vamos a poner una vez el valor de la variable y su frecuencia, cuántas veces aparece. Esas son las primeras dos columnas. Luego la tercera el valor esperado e I. Luego tenemos en la cuarta columna la diferencia de observado menos esperado. La quinta la diferencia al cuadrado. Y la sexta es la diferencia al cuadrado dividida entre el valor esperado. Entonces esta tabla es la que debemos de ir construyendo paso a paso. El primer paso es construir el esquema de la tabla. Luego llenar las primeras dos columnas con la información muestral que tenemos en el ejemplo, en el enunciado. El valor teórico en este caso sería, como es una distribución uniforme, se esperaría que la misma cantidad de cada signo aparezca en la muestra. Entonces, si la muestra es de 256 y hay 12 signos, se divide 256 entre 12 y eso nos da la frecuencia esperada teórica para el número de personas que se esperan que tengan ese signo. Entonces esa cantidad se repite en todos. Por eso vemos que tienen el mismo valor en esa columna. Una vez que ya tenemos, vamos al siguiente paso, que es calcular las diferencias. En este caso, la columna B sub 2 menos C2. La columna B2 menos C2, que sería, esta fórmula responde a esta casilla. Es decir, estoy restando B2, que es 29, menos C2, que es esta otra. La diferencia de esos dos me da 7.66.
Entonces, una vez arrastro, ya calculo todos los valores de la tabla, todas las diferencias. Vemos que aquí aparecen positivos y negativos. El negativo resulta cuando el valor observado es menor que el esperado. Para quitar el signo, tenemos que elevar esto, o sea, esta columna al cuadrado. Y ese sería el siguiente paso. Es decir, 7.66 al cuadrado nos da 58.77. Si solo lo hacemos para el primero, arrastramos y ya nos da el resto. Entonces, vamos viendo que la tabla básicamente se construye sola una vez que tengamos las primeras dos columnas. De hecho, la primera ni se va a utilizar simplemente para el orden, pero los datos con los que trabajamos son a partir de aquí. Con esto ya podemos calcular la última, que va a ser el siguiente paso. Lo que hacemos es dividir cada valor de la columna E en este caso, dividido entre el valor esperado, que es la columna C para este ejemplo. Y este es el resultado 2.75 que tenemos acá. Una vez que calculemos toda la columna, debemos de sumar. Y la suma en este caso nos da 5.09375. Este es el valor de chi cuadrado. Si se fijan, esta expresión que está aquí es la de chi cuadrado, la fórmula. Por tanto, este es el valor de chi cuadrado de prueba, el estadístico. El valor teórico es el que vamos a encontrar en la tabla. Para encontrar el valor teórico necesitamos grados de libertad, pero ¿cuántos grados de libertad tenemos aquí? Vemos que tenemos, aquí en el Excel tendríamos 13 filas, pero si le restamos esta de las etiquetas no cuenta, entonces tendríamos 12 clases. Pero de esas 12 clases le tenemos que restar una de los grados de libertad para obtener los grados de libertad. Entonces 12 menos 1 me da 11 grados de libertad. Y nos podemos plantear 1%, 3% o 5% para el nivel de significancia. En este caso lo vamos a hacer con 5% de significancia. El 95% sería el nivel de confianza. Entonces nosotros vamos a considerar que vamos a evaluar la hipótesis nula a partir de estos parámetros para verificar si corresponden a una distribución uniforme. A continuación se presenta un extracto de una tabla de distribución chi cuadrado porque hay infinitos valores, pero solo se toman los más representativos. Notar que se ha destacado la intersección entre las filas de 11 grados de libertad y la columna de 0.95, que es el nivel de confianza, y nos da 19.675. A continuación vamos a ver la tabla para ver ese valor, de dónde sale. Y ese valor nos está indicando que es mayor a la estadística chi cuadrado que calculamos antes. ¿Cuánto era? Era 5 puntos y fracción. Entonces el 19.675 claramente es mayor que ese 5 puntos y fracción, que es este de acá. Y en consecuencia, pues no hay forma de o evidencia estadística de rechazar la hipótesis nula. No la podemos rechazar, pero no significa que la aceptamos. Nuevamente, insisto en eso. Para ver el cálculo o la obtención del valor teórico de chi cuadrado mediante la tabla, pues aquí está el cruce que mencionábamos. En la fila 11, que son los grados de libertad, se cruza con la columna de 0.95, que es el nivel de confianza, y nos da 19.675. Y ahí está la comparación entre este valor y el chi cuadrado de estadístico que calculamos. Y como es mayor, no podemos rechazar la hipótesis nula. Ok, entonces, si nosotros queremos calcular o comparar este valor mediante un valor que nos pueda dar una conclusión mediante el Excel, lo podemos hacer con
función prueba.chiquad, que es esta que está aquí, y en la casilla de acá tenemos prueba.chiquad y dos argumentos. Los argumentos están separados por punto y coma, porque el primer argumento es todo esto, B2 hasta B13. B2 es este dato hasta B13, que es este. Y el otro argumento es C2 hasta C13, es decir, desde aquí hasta aquí. Una vez que hemos alimentado a la función con los argumentos que solicita, los que solicita de hecho son los valores observados, las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Eso es todo lo que pide la prueba de chi cuadrado. La misma función se encarga de hacer todo esto que está aquí y hacer la comparativa y nos calcula este valor P. En este caso el valor P es 0.92654. Eso es lo que obtenemos. Como el valor debemos de compararlo con el nivel de significancia, nos dice que en el ejemplo el valor P corresponde a 0.92654. Luego, si consideramos un nivel de significancia menor a este valor, no se rechazaría la hipótesis nula. En este caso el valor P ha salido bastante alto, entonces cualquier valor menor que eso de nivel de significancia no vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso sería. En este caso nos resulta lo mismo que en el caso que vimos antes, que con el estadístico de prueba y el valor teórico de chi no pudimos rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a quedarnos con que, eh, los datos sí se ajustan a una distribución uniforme. Como no hemos podido rechazar la hipótesis nula, nos quedamos con ella. No necesariamente la aceptamos si consideramos que tenemos todavía dudas del conjunto de datos, pero en este caso nos quedamos con la hipótesis nula. Vamos a trabajar esto también en GeoGebra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo veremos después de este video.